CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio radiofónico de resistencia, difusión y derechos humanos con nosotras, Insurrectas Forenses. Soy su camarada Yolanda Ángeles, la antropóloga del programa. Hoy estaremos hablando sobre qué es la crisis forense y cuáles son algunos de los efectos sociales e institucionales que impactan en los procesos de justicia y culturales. Posteriormente, en nuestra entrevista, conoceremos a Karina González, quien es directora administrativa de la organización Back Home, la cual trabaja con sobrevivientes de feminicidio en Ciudad de México. Y en nuestra sección cultural, conoceremos sobre el documental Las tres vidas de Maricela Escobedo. Quédense con nosotras, somos Insurrectas Forenses en Violeta Radio. Vamos a un corte y regresamos, no sin antes invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como La Wiccan Forense Oficial y en nuestro correo lawiccanforense@gmail.com, en el cual pueden dejarnos sus opiniones, comentarios o sugerencias acerca de este programa. Les recordamos, Insurrectas Forenses es un esfuerzo de la colectiva La Wiccan Forense. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go boom. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go boom. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go boom. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go boom. Yellow polka dot bikini with the sea breeze. 100 proof. First they meet me, then they treat me, then they leave me. I'm like, oops. I'm too sneaky, I'm too cheeky, I'm too freaky. They like, oof. If you free me, I'm the sweetie, don't believe me. It's the truth. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go boom. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go boom. They can't see me like Houdini, move discreetly. It go boom. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go boom. Gracias por continuar con nosotras aquí en Violeta Radio. Les recuerdo, las redes sociales de la estación es Facebook e Instagram como Violeta Radio, iCloud y Spotify como CIMAC Radio. También en nuestra página www.violetaradio.org. Les recordamos que el programa de hoy es acerca de la crisis forense y de sus efectos en la sociedad mexicana. Quédense con nosotros a la siguiente cápsula. ¿Qué es una deuda forense? En nuestro país encontramos con frecuencia mencionada esta palabra de deuda forense. Está vinculada directamente con los servicios periciales y sus malas prácticas que han llevado a cabo todos los especialistas en diferentes ciencias forenses en este país. Esto ha tenido repercusiones graves y serias en las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de delito. La influencia de las ciencias forenses en estas acciones tiene repercusiones directas en la justicia a la cual no acceden las víctimas. Tampoco tienen acceso a una investigación, así como tampoco tienen acceso a una verdad, a una memoria, a una no repetición y a una reparación integral. En el caso particular en México, las ciencias forenses han contribuido de manera reiterada como un patrón, sobre todo institucional, en estas malas prácticas en las que se han realizado acciones u omisiones por parte de especialistas de las ciencias forenses. Tenemos claros ejemplos, sobre todo en las violencias contra las mujeres. Estas violencias machistas que de alguna manera en las ciencias forenses, al realizar los peritajes, las instituciones revictimizan a las mujeres víctimas, generan acciones en las que
no van a tener acceso a la justicia, a la verdad, tampoco se tiene acceso a una reparación integral en estos casos. Bueno, yo creo que para hablar de la deuda forense debemos partir que la deuda forense es un obstáculo para que las víctimas tengan acceso a la justicia, ya sean víctimas directas o víctimas indirectas, porque mientras esta no sea resuelta, va a ser más difícil que las víctimas puedan acceder a la justicia, ¿no? En servicios periciales no esté un reactivo para hacer cierto peritaje o no tengan un perito capacitado, ¿no? Eso impacta directamente en las investigaciones que se están realizando. También entenderlo como ciertos retrocesos que a veces hay en las instituciones, como en el caso del mecanismo extraordinario de identificación forense, el cual para este año ya no va a estar trabajando, ¿no? Porque no hubo un presupuesto para ello. Y también entender que hay autoridades que están rebasadas. En el caso de las fiscalías, por ejemplo, en donde las carpetas de investigación que se le asignan al personal son muchas y el personal es poco. Y comprender en qué contextos están desarrollando estas investigaciones, que en todo el país son contextos de violencia generalizada. Y por otro lado, comprender qué tipo de capacitación están recibiendo. Y algo yo pienso mucho es en la empatía. Se tiene que ser empático tanto en las investigaciones, pero también con las víctimas. Y con ello, asumir también que el Estado es quien tiene que tener esta voluntad, ¿no?, de resarcir estas deudas, ¿no?, de brindar tanto recursos humanos, materiales y económicos a las instituciones que están en la Procuración de Justicia para poder realizar estas investigaciones. Cuando hablamos de consecuencias o efectos sociales de la crisis forense en nuestro país, es necesario pensar en personas y no en números. Pensar en que hay familias en la población mexicana que son víctimas directas de este tipo de circunstancias, ya que, por ejemplo, hoy día tenemos familias cuyas abuelas están maternando a la nieta, al nieto, al niete, debido a que el padre o madre salieron a trabajar y no volvieron. O bien, estas últimas fueron víctimas de feminicidio. Hablamos también de cientos de personas no identificadas en los servicios forenses, las cuales requieren de un cierre legal y una identificación apropiadas para que las familias tengan un luto que pueda dar un cierre a esta etapa dolorosa. Por otro lado, uno de los efectos más visibles es el resquebrajamiento del tejido social, en donde la manera de hacer comunidad ya no es la compartición de los ritos, alegrías y sentimiento de apoyo vecinal, sino más bien surgen formas violentas de vincularse, como las actividades de sustento relacionadas con el crimen organizado, como por ejemplo el secuestro, el narcotráfico, trata de personas, entre otros. Ya no hay lazos de confianza, sino de desconfianza, al ver que nuestra vecina o vecino son ahora el enemigo al servir a esta lógica violenta que se ha llevado a miles de personas. Los efectos sociales de la crisis forense son también la desconfianza, como lo comenta Vane, de la sociedad civil hacia las instituciones, pues muchas de las veces esta desconfianza se debe a un mal debido proceso durante la investigación judicial, así como una impunidad que no permite el esclarecimiento de los hechos en torno a una desaparición, feminicidio o violación a derechos humanos. Como podemos ver, los efectos en el cómo nos relacionamos en el entorno violento, en donde la impunidad tiene un gran papel y las autoridades brillan por su ausencia e ineptitud, son un gran frente que atender para restaurar las formas de hacer vecindad basadas en un tejido social confiable, sano y seguro para todas, todes y todos, quienes hemos vivido o no violencia extrema asociada a graves violaciones a derechos humanos y delitos entre particulares. Por último, es importante comentar que si bien hoy día habemos personas que buscamos profesionalizarnos a favor de solventar esta crisis, es necesario decir que este proceso será lento.
debido a la poca voluntad política de cada una de las fiscalías del país, las cuales muchas de las veces ni siquiera comparten información sobre el caso, así como por les funcionarios que sin una ética responsable al ejercer su labor reproducen los vicios de antaño en donde el debido proceso y el manejo adecuado de las evidencias resguardadas durante la cadena de custodia son por demás descuidados. Es así que al pensar sobre el resarcimiento del tejido social, no solo es dejar fuera de las calles a los procesos violentos de desaparición, terrorismo de Estado o feminicidio, sino implementar códigos éticos y lineamientos jurídicos loables que aseguren un buen manejo de indicios para un debido proceso que pueda garantizar justicia en el amplio sentido de la palabra. Es por eso que esta labor de resarcimiento del tejido social no solo compete a las instituciones o profesionistas, sino también al ciudadano y ciudadana de pie, que con su ética ciudadana nos pueden apoyar en el seguimiento del debido proceso, en denuncias ciudadanas y, por supuesto, en no apoyar actividades criminales como las que ejerce el narcotráfico. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Gracias por seguir con nosotras aquí en su espacio radiofónico de resistencia, difusión y derechos humanos. Les recuerdo, les acompaña su camarada Yolanda Ángeles, la antropóloga de este programa. Asimismo, les recordamos que nuestras redes sociales en Facebook e Instagram son Violeta Radio y en Spotify y iCloud como CIMAC Radio. Así, iniciamos nuestro bloque de entrevista, el cual consta de tener una conversación con Karina González, directora administrativa de la organización Back Home. Así pues, vayamos a escucharla. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Estaremos platicando con una compañera invitada que nos hablará sobre desaparición y también de trata. La compañera se llama Karina González, es integrante de Back Home, asimismo es directora administrativa de hace 4 años y ha llegado a acompañar a esta colectiva desde sus inicios. Estaremos hablando sobre temas de trata y desaparición. ¿Y por qué? Porque la realidad no se puede evadir. Y en México, lamentablemente, la memoria es uno de los actos que más violentados son. Bienvenida, compañera, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de estar aquí y poder compartir información puntual e interesante. Gracias por aceptarnos la invitación. Este es su espacio. Y la primera pregunta, compañera, sería ¿quién eres? Sé que suena muy redundante, pero ¿cómo la llevó la vida a esta colectiva, asimismo a estos temas? Soy mamá de 3 y creo que el preocuparme y darme cuenta que el mundo no estaba como me gustaría dejárselo a mis hijos, fue como me llegó la idea de poder pertenecer a alguna asociación o algún colectivo que pudiera ayudar a mi sociedad. Encontré a Mayra, que es la fundadora, y por azares del destino nos conocimos y empezamos a trabajar juntas en esta asociación. Al principio era un colectivo, ahorita ya es una asociación, y fue así como me involucré casi al 100% en estar trabajando para y por la sociedad y para poder ayudar a personas que no tienen a sus familiares. Como yo sí puedo llegar a mi casa y decir, tengo a mi familia en mi casa, y esas personas no, fue como esto es lo que quiero ayudar y quiero que mis hijos vean que el ayudar es algo fundamental. ¿Y cuál es el objetivo
en específico de la colectiva? El objetivo de Back Home es proporcionar atención integral a víctimas de diversos delitos, como atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento, tanto en denuncias como de violencia de género, abuso sexual infantil, desaparición y trata de personas o algún tipo de violencia de derechos humanos. Así como también apoyamos en la sensibilización y difusión de campañas, damos talleres a empresas, escuelas y personas en general para poder prevenir de diferentes violencias. El incidir en espacios donde podamos hacer equipo en conjunto con autoridades y con colectivas, y actualmente formamos parte del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Jalisco y de Zapopan. Tienen que ver trabajo. Y una pregunta, igual que puede ser un poco redundante, pero es importante especificar para arte y terminar en criminalística, pero aquí andamos en la lucha cotidiana por la vida digna. ¿Cómo surge la colectiva? ¿Cuál es la historia? Pues hace ya alrededor de 4 años, Mayra, que es la fundadora, estuvo trabajando y apoyando en diferentes asociaciones sobre trata de personas y se dio cuenta que aquí en el estado de Jalisco no existe un refugio para víctimas de trata, y entonces creó Back Home con la idea de hacer un refugio. Al paso del tiempo pues nos dimos cuenta que no es tan sencillo crear un refugio, pero nos fuimos involucrando en dar asesorías y acompañamiento a la ciudadanía en casos de denuncia y apoyar y ser como un intermediario para la sociedad. Qué maravilloso trabajo, y a veces diferentes factores de la vida nos van uniendo y podemos colectivizar y ayudarnos entre todas y todos para obtener esa vida digna, esa vida tranquila, obtener los derechos humanos, porque los derechos se luchan, aunque se encuentren en un papel, la realidad es distinta. ¿Y cuáles han sido los atropellos, malas prácticas que han estado identificando en los casos que están apoyando de desaparición y de trata? ¿Y nos podrías también diferenciar trata y desaparición? La trata de personas es cuando a una persona la cautivan y se la llevan, que es un esclavo, pues se la llevan a esclavizar. Hay 11 modalidades de trata de personas. La desaparición es cuando a alguien pues lo sacan de su seno familiar y no está, no aparece, no es como un secuestro, porque el secuestro piden una cantidad, en la desaparición no, simplemente no sabes dónde está. Generalmente va muy de la mano la desaparición con la trata, porque si desaparece una persona, la mayoría de las veces lo llevan a la trata. Ya sea los hombres se lo llevan del narco y el trabajo forzado para hombres, y en mujeres se lo llevan muchas veces a la parte de prostitución. Y los atropellos en los que nos hemos encontrado es que no hay como un seguimiento a las carpetas de investigación. Se realizan, pero no se revisan como deberían de revisarse, y entonces no se toman la denuncia como debería de ser, y se provoca mucho la revictimización, y no existe el personal 100% especializado para poder hacer este tipo de trabajos. Qué complicado, porque estamos haciendo la chamba del Estado que le corresponde con parámetros mucho más establecidos, con trabajo cotidiano entre compañeras, creando redes, creando una cuestión de solidaridad, afiliamiento, y también para poder responder a todas estas necesidades que no nos corresponde, pero la realidad es dura, complicada. México es complicado, tenemos más de 100,000 personas desaparecidas. ¿Y cómo estas redes han apoyado a nuestro cuidado, al cuidado de ustedes, compañeras? Porque son temas que te rompen el alma, y a la obtención de esa búsqueda de justicia. Pues fíjate que gracias a las redes en la asociación tenemos apoyo psicológico, y tenemos gran ventaja de que el hacer redes nos ayuda como a encontrar como diferentes apoyos y caminos para nosotras y para las víctimas que estamos ayudando. Entonces sí creemos en Back Home que al hacer lazos con colectivos e incluso con el Estado nos ayuda mucho a poder ayudar a la sociedad en este caso de desaparición. Qué fantástico. ¿Y cuáles son los avances que han visto? ¿Han avanzado o han retrocedido el Estado? Fíjate que hay de los dos. O sea, hemos visto que cuando una ficha de búsqueda se viraliza, la búsqueda o el que regrese es más rápido. Sí, hemos tenido casos en donde la ficha se empieza a compartir muchísimo en redes sociales, por WhatsApp, o sea, se viraliza realmente y la persona regresa al cabo de 3 o 5 días. Pero sí, también ha habido omisiones porque no se conocen bien los casos, o se les da el carpetazo y ya no siguen. Si no es viral, el caso es como de, pues nadie lo compartió, como no lo conocen, como una carpeta más. Pues carpetas hay muchísimas. Entonces sí es como, hemos visto que el avance se da cuando se viraliza, pero si no se viraliza es como ya no le dan la importancia necesaria. El famoso refrigerador de carpetas de investigación. Sí. ¿Cuál ha sido la deuda del Estado contigo? ¿Por qué? Porque estás atendiendo casos que no tendrías que atender, estás haciendo actividades que no tendrías que hacer. Pues mira, realmente el trabajo que yo hago en Back Home lo hago
lo hago de corazón y lo hago para mi familia, principalmente como para dar el ejemplo para mis hijos. Realmente una deuda del Estado conmigo no lo he tomado como de esa parte, pero sí creo que tiene deuda con muchas personas y sobre todo con las víctimas y con la familia de las víctimas, porque no les dan la información certera ni necesaria para poder realizar o para poder seguir el seguimiento. Por ejemplo, en un caso que tuvimos de una mamá que desapareció su hija, no le dieron la información que existe un centro de apoyo en donde ella pudo haber ido en ese momento y perdió casa, perdió salud mental, perdió trabajo y no le dieron como este apoyo necesario para poder trabajar pues su persona y su familia. Una violación a derechos humanos claramente. Recordamos que las violaciones de derechos humanos pueden ser acción, omisión, aquiescencia y son todas las actividades o omisiones del Estado que afectan investigaciones y que afectan la vida diaria y en su caso que llegan a revictimizar a los nexos afectivos o a la víctima directa en la búsqueda de la verdad histórica, no tener una adecuada investigaciones. Y por eso, ¿qué le dirías a las y los peritos? Que no revictimicen, que no criminalicen ni a los hombres ni a las mujeres. No, el hombre desaparece porque quién sabe en qué estaba metido y tampoco una mujer desaparece porque se fue con el novio. Entonces, esa parte de revictimizar y criminalizar, que se evite. El que tengan la información necesaria de cada carpeta, que conozcan realmente el caso, que sean empáticos con la persona que va y dura horas haciendo una denuncia, que sean empáticos ante la situación y que si una persona desaparece 1, 2, 3, 100 veces, tiene el derecho de ser buscada. Que se preocupen por su salud mental, porque obviamente si su salud mental no está bien, pues no van a poder dar un trabajo digno a la víctima ni a la familia, y que se sensibilicen ante estas situaciones de tanto dolor. Sí, es una realidad, porque nuevamente señalamos, tenemos más de 100,000 personas desaparecidas, 50,000 cuerpos sin reconocer, que siempre se ha señalado que esta cifra siempre puede ser mayor, aunque ha habido un borrado de muchos nombres de las y los desaparecidos, además de personas no identificadas a lo largo del país, principalmente alrededor de estos últimos 8 años, en los últimos 2 sexenios, cuando se estaba reconociendo la deuda de desaparecidos y desaparecidas en México, y además de otros compañeros que han desaparecido en el territorio mexicano y que no son de nuestra nacionalidad, pero son igual vidas, lazos afectados por esta instancia de delitos y del mismo narcotráfico que llega a tener una intersección, pero también otras redes criminales. Y para ir cerrando esta pequeña plática que ha sido muy importante, pero el tiempo siempre falta, ¿qué consideras que el Estado puede hacer para atender esta deuda o hacerles un recordatorio? Oye, estás haciendo esto mal, es tu obligación y no tengo que hacer tu chamba. Pues hacer valer los derechos de las personas, tienen el derecho de ir a hacer una denuncia, que no olviden que son humanos, que son personas que están sufriendo, que tienen un dolor inmenso, que les hace falta a una persona y que no saben cómo manejar esta situación tan dolorosa. Les diría que se especialicen en lo que están, que de verdad conozcan su trabajo y conozcan todo lo relacionado a, que tengan una sensibilización ante la situación y que no revictimicen. Es tan importante esa parte de no revictimizar, que se comuniquen con las diferentes instancias para que una vez que se haga la denuncia en una instancia, todas las instancias ya puedan tener esa información y la persona que va a denunciar no tenga que repetir y caigan en la revictimización. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado Karina. Gracias por este pequeño toma de tu tiempo. Este espacio son para ustedes, compañeras, para su lucha constante y un agradecimiento totalmente a Back Home. De nuestra parte sería todo y nuevamente repetir, es su espacio. Muchísimas gracias por la invitación y síganos en nuestras redes sociales, que es @BackHomeMX en Instagram y en Facebook. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Seguimos con esta pequeña programación y esperemos que las compañeras se encuentren más tiempo. Adiós. Bye. Muchas gracias a Ana y a Karina por esta conversación que sin duda nos abre los ojos sobre la participación de colectivos y organizaciones de la sociedad civil frente a las deudas y crisis forense que atraviesa el país. Les recuerdo, nuestras redes sociales son La Wiccan Forense Oficial en Facebook e Instagram y nuestro correo es lawiccanforense@gmail.com. Vamos a un corte, regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Muchas gracias por seguir con nosotras aquí en nuestro programa Insurrectas Forenses, un espacio dedicado a la resistencia, la difusión y los derechos humanos. Este programa es un esfuerzo colectivo entre Violeta Radio y la colectiva La Wiccan Forense. Les recuerdo, nuestras redes sociales son Violeta Radio en Facebook e Instagram y CIMAC Radio en iCloud y Spotify. Y las redes de la colectiva son La Wiccan Forense Oficial en Facebook e Instagram. Iniciamos así nuestro tercer y último bloque, el cual consta de una mesa de diálogo sobre lo que es la crisis forense, para finalizar con nuestra cápsula cultural, en donde escucharemos una breve sinopsis sobre el documental de Las Tres Muertes de Maricela Escobedo. Recuerden, soy Yolanda Ángeles, la antropóloga de este programa. Continuemos. Bienvenidas de nuevo a su querida programación, todas las compañeras que nos están escuchando. Hoy estaremos hablando de un tema lamentable en el país, la crisis forense. La crisis forense no solamente se habla sobre la desaparición, que es uno de los puntos más primordiales, porque tenemos 52,000 cuerpos sin reconocer, sin identificar, sin tener nombre, sin identidad, como también tenemos 12 feminicidios al día, tentativas de feminicidio, más de 100,000 personas desaparecidas. La crisis forense es toda la ineptitud del Estado por llegar a colaborar o, en su caso, llevar a tener un acercamiento a la verdad histórica. Este tema será el primordial que estaremos hablando entre todas las compañeras para su difusión y, lo más importante, para no olvidar. Por lo cual, una de las temáticas más dolorosas en el país es esta verdad histórica, esta memoria, este acercamiento a la justicia que sabemos en México no lo tenemos. La primera pregunta con la cual vamos a estar abriendo esta mesa sería: ¿cuáles son los efectos psicosociales, jurídicos, culturales de la deuda forense en la realidad mexicana? Si sabemos que no hay un acercamiento a la verdad histórica, que las investigaciones son totalmente fraudulentas, contaminaciones, que es todo lo malo que hay en México y lo que se presenta visceralmente día con día. Compañera Mariana, no sé si gustaría tomar la voz. Sí, primeramente creo que esto causa que se normalice la violencia que vivimos las mujeres, en donde escuchamos estas cifras y justamente se quedan en cifras. Nos encontramos también con algunos debates en redes sociales en donde se pierde de vista esta parte de visibilizar la violencia y solamente se empieza a atacar al feminismo como si no tuviera ninguna base o un porqué sólido. En ese sentido, comienza a desdibujarse su significado y entonces se queda como simplemente una normalidad a la cual las mujeres estamos atadas y entonces salimos de nuestras casas sabiendo que eso puede pasarnos a nosotras, pero que no hay nada más detrás de ello y que sabemos que aunque se tengan esas cifras, el gobierno no está haciendo las medidas suficientes para atenderlas. Gracias, compañera. Es una realidad. La no investigación no solamente llega a afectar a los familiares o las víctimas directas, sino todo el ámbito social. Provoca daños o, en su caso, daña el tejido social, lo cual se llega a presentar cotidianamente en este país. Vane, nuestra querida criminóloga, ¿qué tienes en la mente? Uy, creo que dentro de estas consecuencias hay muchas, pero una de ellas es la desconfianza hacia las instituciones, ¿no? O sea, esto que mencionaban de los efectos que puede tener es esto, ¿no? O sea, al tener una mala investigación, una mala atención acerca de un hecho en cuestión, y al no ser investigado hace que las familias, los familiares, las víctimas indirectas, no confíen en las instituciones. Entonces, yo creo que una de esos efectos es la no confianza. Entonces, creo que ese es uno de los efectos que más podemos ver. Y otro también creo que es como en este manejo de los discursos que manejan, por ejemplo, en el caso de las desapariciones, de pensar en que cada persona que desaparece y que tiene que ver mucho con el discurso que ciertas instituciones han estado utilizando, crean como consecuencia
que no hay un acompañamiento desde lo que decían, desde este tejido social, desde la comunidad, porque también generan una desconfianza, ¿no? Decir que todas las personas que desaparecen era porque estaban metidas en una cuestión, crea esta estigmatización y que también es parte de las instituciones y tiene que ver con la crisis forense que estamos viviendo, perdón. Sabemos que lamentablemente hace unos años las fichas de búsquedas no llegaban a tener información adecuada y se criminalizaba principalmente a los varones, o también cuando van al Ministerio Público, como comentaba Anne, que llegan a criminalizar a las víctimas, mujeres, niñas o adolescentes, con el típico se fue con el marido. Eso también es una deuda forense. Omiten sus acciones de investigaciones y llegan a criminalizar a líneas de investigaciones. Y teniéndose en mente de psicología, Mayra, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué tienes en la mente o qué estás observando? Y nuestra querida compañera psicóloga Mayra, ¿qué tienes en la mente sobre esta crisis forense o qué estás visibilizando? Bueno, yo creo que la consecuencia que he observado más grave de la crisis forense y en consecuencia de las deudas forenses, pues es que reina la impunidad. Y es que de alguna manera se manda este tipo de mensajes hacia las personas que realizan ese tipo de delitos, pues de que puedes hacerlo que al cabo que no pasa nada, o sea, puedes matar a una mujer y al cabo de un rato pues puedes salir libre o simplemente nunca te vamos a agarrar independientemente si tienes dinero o cosas así. O por ejemplo puedes violar a una mujer y con una fianza sales libre. Y entonces algo que se va quedando como estas heridas sociales en donde, como rescato los comentarios de las compañeras, pues simple y sencillamente no, ya se pierde la confianza en las instituciones, ya nadie se atreve a denunciar, ya simplemente muchas víctimas lo viven sus procesos de emocionales y demás, hablando más de la psicología, pues lo viven en silencio muchas veces, o muchas veces no se atreven a denunciar porque implica un proceso de revictimización, de volver a vivir todo, y no es sencillo, y en menos ante un sistema que precisamente se ha encargado de revivir o de estar haciendo que las víctimas vivan este proceso de revictimización. Sí, es una realidad, es un sistema que borra, un sistema que criminaliza, un sistema que coloca números, o que en su caso también está ocultando números, las famosas cifras negras que llegan a presentarse en informes de familiares como de búsqueda, o también las colectivas feministas que luchan por la vida digna, y también el recuerdo de compañeras privadas de la vida. Y para ir cerrando esta parte inicial de esta pequeña mesa, Yolanda, ¿qué estás pensando o qué planteamiento quieres darnos? Como que ir tomando las ideas de todas, ¿no? Esta desconfianza en las instituciones, la normalización de la violencia, tienen unos efectos concretos en nuestra realidad mexicana. Esa deshumanización que nombra también Mariana, en el sentido de que en términos de comunidad, las formas en las que la comunidad, basadas en el lazo de confianza, pues se van rompiendo. O bien las formas de socialización cambian. Ya no es, a lo mejor si vamos en la misma escuela, el por qué nosotras nos relacionamos, sino es el por qué es la zona en la que a lo mejor un familiar vende droga, o porque yo socializo con otras infancias que tienen una madre desaparecida o fue víctima de feminicidio. El cómo también te relacionas a partir de esa identidad cambian las formas en las que haces comunidad. También hablar que estos efectos cambian la estructura social, ¿no? Cambian en el sentido de que estos se empiezan a nombrar a estos niños que son huérfanos, pero huérfanos también provocados por fenómenos violentos. En eso es en lo que me quedo pensando cuando cada una de las compañeras menciona algún tipo de suceso que en la realidad tiene efectos bien concretos. Sí, mucho dolor, demasiado dolor cotidiano.
que lo vemos día con día, lo vemos en las noticias, lo vemos en las imágenes, en Facebook, hasta en los memes, hay una violencia normalizada. ¿Y cómo creen que se puede sanear o llegar a ir tejiendo nuevamente un tejido social que pueda evitar o en su caso reparar todo esto, reparar todas las deudas forenses, que no nos corresponde, que les corresponde al Estado, le corresponde a las instituciones, le corresponde a los especialistas, a las peritos y peritas? Son los encargados de solucionar esto, pero también hay que entender que el sistema nos ha fallado a todas y a todos. Y entre nosotras llegamos a tener afectaciones en laboratorios. Un ejemplo es en la búsqueda de obtener un laboratorio que tenga todo el ADN o la información genética para reconocer casi 100,000 personas desaparecidas, y principalmente los 52,000 cuerpos identificados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué llegan a tener en la mente, además de este trabajo de genética que hay que señalarlo, que sigue en pañales, que se ha propuesto desde 2022, pero que no ha avanzado? Mariana, ¿qué te viene a la mente? Que no hay una valoración a las instituciones académicas que han ido desarrollando avances tecnológicos. Se tiene muchísima investigación al respecto aquí en México y sin embargo no hay algo que motive a las autoridades para ir apoyando a estas instituciones. Esto quiere decir que no es que no se tengan los recursos tecnológicos, sino que no se tiene un interés por parte del Estado. Y esto pues seguramente viene de algunos intereses que sí tiene puestos en otro tipo de actores políticos y en donde también se ve involucrado al gobierno, que hay una alianza entre el crimen organizado y el gobierno mismo. Dirían coloquialmente, lo que se ve no se puede ocultar y eso lo vemos en nuestras vivencias y también en actos tan solo como hace una semana, 2 semanas, en las cuales llegan a desaparecer múltiples personas en Ciudad Juárez, Monterrey y otros estados, principalmente del norte, diferentes cárteles. Vane, de estas actividades que estamos llegando a sobrevivir, porque en México se sobrevive, en la criminología, ¿qué se puede estar declarando? O desde tu vivencia. Bueno, yo creo que no nos va a alcanzar como el tiempo para plantear esto, pero voy a ser como lo más concreta. Creo que, aunado a lo que decía Mariana, hay muchas cosas que se pueden hacer para resolver la crisis. Creo que una de las cosas que se hizo es asumir que hay una crisis forense, pero dotar de recursos o sea, esto requiere voluntad política, ¿no? Esto sí requiere recursos, requiere tanto financieros como humanos, y que no haya retrocesos, ¿no? Por ejemplo, en la última reunión que hubo en el Consejo Nacional de Búsqueda, se acordó que se le iba a quitar recursos al mecanismo extraordinario forense para dárselo al regional, creo que es el de Coahuila, cuando se cambia la comisionada y la comisionada no es una persona que sepa de ciencias forenses, ¿no? Creo que a partir de ahí, de que los perfiles que se ocupen en estos puestos sean personas que tengan tanto el compromiso, la ética, pero sobre todo el conocimiento, ¿no? No, creo que es como una de las principales cuestiones, y las otras también es atender como todo lo que está rebasado tanto dentro de las fiscalías como de las comisiones de búsqueda, ¿no? Pensando por ejemplo, en la identificación de personas. Tenemos, si no mal recuerdo, más de 100,000 desaparecidos y hay, como decías al inicio, 250,000 cuerpos sin reconocer. Perdón, 52,000 cuerpos sin reconocer, pero no hay una coordinación entre las autoridades. Entonces, partir de ahí, de hacer exigible
que hay una coordinación, ¿no? En el caso de Chiapas, por ejemplo, no hay un sistema estatal de búsqueda, no hay quien vigile que se esté buscando, perdón, coordinando entre la Fiscalía y la Comisión Local de Búsqueda. Entonces, ¿cómo atender a esta crisis si las autoridades que deberían estar asumiendo esas facultades no lo están haciendo? Y no es algo que nos saquemos de la manga, es algo que, por ejemplo, en el informe del comité, en la visita a México, el Comité sobre Desaparición Forzada lo planteó entre de sus recomendaciones: dotar de más recursos, pero sobre todo que se pongan en práctica estas vinculaciones, ¿no? Otras cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo con las leyes, es que no está el reglamento de la ley general de la ley en materia de desapariciones, y la Comisión Nacional de Búsqueda tampoco tiene un reglamento. Entonces no están como estas facultades delimitadas, y entonces no están asumiendo lo que les toca a cada una. Desde este lado de la criminología, por ejemplo, el análisis de contexto ayuda a comprender los patrones de las desapariciones, porque dentro de las desapariciones, como en el caso de feminicidio, debe haber una debida diligencia, pero también utilizar otros métodos de investigación, porque en el caso de las desapariciones no hablamos de algo individual, sino que es algo pensándolo como en lo macrocriminal. Entonces yo creo que estas pueden ser como algunas cuestiones que nos pueden ayudar a hacerle frente a esta crisis forense. Gracias, Vane. Y para ir cerrando, Yolanda, ¿qué quieres desarrollar o qué quieres declarar? Ya sabemos que hay dolor, hay impunidad, hay molestia, también colaboración de las mismas instituciones, una nula comunicación, porque a veces ni entre actividades municipales se llegan a intercomunicar, porque hemos llegado a tener información que cuerpos lamentablemente se encuentran en el mismo estado, pero en diferentes municipios, y los familiares, dirán coloquialmente, van pepenando institución por institución hasta que llegan a tener una respuesta. Pues creo que es algo que todas sabemos. En este caso, el Estado tiene que tomar una responsabilidad plena para resolver esto que nombramos crisis forense, para nombrar, por ejemplo, aquellos que están en un CEMEFO, y aquellas personas que están siendo buscadas, y no es nada como revolucionario o algo que suene como conservador o paternalista. El hecho concreto de que el Estado administra nuestros cuerpos a tal grado, por ejemplo, de que nosotras y los colectivos feministas y mujeres que luchan y organizadas también, porque no todos esto del el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos fue una ganancia solamente feminista, sino también de aquellas mujeres organizadas que no se nombran así. Se tuvo que concesionar con el Estado, ¿no? Para que no fuera una cuestión de cárcel en que nosotras, por decidir sobre nuestros cuerpos, termináramos encarceladas. En ese sentido, el Estado, que sí es dueño de nuestro cuerpo, tiene que resolver en ese sentido, en dar cuenta, en dar respuesta y castigo a quienes resulten responsables de estos procesos de desaparición, de estos procesos de ejecución extrajudicial, de fosas clandestinas, y también pensar, ¿no?, que si bien el Estado está coludido con organizaciones del crimen organizado, creo que decirle o nombrarlo como narcoestado reduce las responsabilidades que tiene frente a la sociedad mexicana, y todo, nombrémosle el cagadero que ha estado pues manteniendo y sosteniendo, ¿no? Eso es lo que estoy reflexionando, escuchando a las compañeras. Y también preguntabas, ¿no?, si podríamos dar solución a esta crisis forense. No lo sé de cierto, pero parece que es algo que no es inmediato. No es por toda esta falta de voluntad de la que habla Vanessa, por toda esta
corrupción y desconfianza también institucional que lograron también, pues no es una labor que tal vez se vea como a corto plazo, pero pues en el camino creo que vamos a estar dando la respuesta. Eh, Se trabaja con lo que se tiene, es lo que muchas veces se ha escuchado, y, y eso, también esperar a que las voluntades cambien. Gracias. Tenemos esta realidad, es toda una bola de estambres, dirían coloquialmente, pero lo importante es no evadir la realidad, que el Estado no vaya a la realidad, que no llegue a omitir cifras, porque cada cifra es una persona, es una madre, es un compañero, etcétera. Y hasta en eso, no empatizar con el típico, piensa que es o que podría ser tu familiar. Nos están afectando a todos y a todas. Puede ser tú. Empatizar desde una instancia de similitud es necesaria, pero recordar la humanidad lo mejor. Y como perita nuevamente, la ética nos lleva a una investigación libre de estereotipos y que no criminalice. Y eso es una problemática que no es de un momento para otro. Esto tiene más de 40 años. Y no solamente desde la guerra sucia, sino desde antes. Y para finalizar, compañeras, ¿alguna pequeña frase que quieran dar ya para despedirnos? Mariana, Vane. El no actuar de las autoridades también es una violación a los derechos humanos de las personas. Vane. Yo considero que el acompañar a las víctimas es algo muy importante, saber que no están solas y que no es necesario que nos tenga que pasar a nosotras para que seamos empáticas, ¿no? Como decías, esto nos afecta a todas y a todos. Entonces yo creo que acompañar sería la palabra. Gracias. Mayra, Yolanda, ¿qué tienen? ¿Qué sienten? Yo al recordar esto de los forenses, yo lo que siento es mucha rabia y mucho enojo porque se han dejado pasar tantas cosas. Y aprovecharía para, ahora que estamos en estos tiempos electorales también, pues no perderlo de vista y exigir a quienes pretenden ocupar precisamente estos nuevos cargos, pues que incluyan en sus agendas a las luchas que ha tenido la sociedad y que no juegue con los de los forenses, sino que al contrario, yo diría que se comprometan casi casi a muerte con ellas, porque creo que es una puerta para poder irlas sanando poco a poco. Gracias, Mayra. Yolanda, para finalizar esta pequeña sesión. Me parece que intentar generar una ética desde las aulas para que las personas que quieran profesionalizarse en estos temas tengan claro mínimamente, por ejemplo, el cómo se debe actuar o no siendo funcionario público. Muchas veces se piensa que porque históricamente se tiene una práctica, así se debe de continuar. Y lo hablo en términos de manejo de la cadena de custodia, de los análisis de laboratorio, de las formas en las que tú tomas muestras en los lugares in situ. Creo que todo eso tiene que tener una ética que tiene que ser aplicada, no sé si estandarizada, pero que es necesaria. Es un proceso que igual va a ser gradual, no va a ser como algo inmediato, pero confiemos en que estos pasitos que estemos dando sobre el camino puedan ya generar una senda por la cual podamos resolver esto que hemos nombrado como crisis forense. Y eso es lo que diría. Gracias. Solamente para ya cerrar, irnos directamente con las siguientes sesiones. Compa Forense, recuerde que el ámbito de ética no es negociable.
Y llegar a olvidar, llegar a permitir estas deudas y ser cómplice promueve el silencio y, en su caso, una violencia más y más penetrante. Una vida digna no está en negociaciones, ni tu vida digna. Gracias. Sección cultural. Después del feminicidio de su hija quedar impune, una madre inicia una cruzada incansable para encarcelar al asesino y exponer al sistema de justicia mexicano. Así escribió el sitio oficial de Netflix, distribuidor del largometraje, coproducido por las casas Vice Studio, Latinoamérica y Scopio, dirigido por el documentalista Carlos Pérez Osorio, siendo jefa de investigación la periodista Carla Casillas y teniendo colaboradores como también periodista Alejandro Mendoza, las muertes de Maricela Escobedo, que vio en el año 2020, nominada a 8 premios Ariel a la mejor película, entre otras. Es un relato sobre la vida y la lucha de la reconocida activista mexicana Maricela Escobedo, una madre que tuvo que dejar su vida atrás para poder emprender una incansable batalla contra todo y contra todos, hasta el último día, con un solo objetivo en mente: lograr que su hija Rubí obtuviera la justicia que merecía. Todos vimos y crecimos con la imagen en los medios de comunicación de una madre gritando desgarradoramente en una sala de audiencia, después de escuchar un veredicto imposible de creer. El tribunal absolve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le impuso el Ministerio Público como autor del delito. Es imposible hacer una descripción exacta de toda la rabia e impotencia que sentía esa madre, una madre que lo dio todo: su vida de enfermera, recursos, familia, etcétera, para poder emprender una gran investigación que llegó al paradero del asesino de su hija Rubí. Y una vez que lo llevó ante las autoridades, poniendo toda su confianza en que ese sería lo correcto, suceden una serie de fallas que terminan en un destino cada vez más consolador, derivando en una pérdida de fe, a cuestionarse por qué el sistema rompe con sus promesas con tal facilidad, porque siempre unos son beneficiados y otros no, entre otros cuestionamientos. Para miles de madres, padres, amigas, hermanas que han sufrido la muerte de una hija, una amiga, una hermana, es muy difícil no identificarse con esta desgarradora imagen, con la enorme batalla que esta activista dio, con la gran determinación que tuvo para enfrentarse a las advertencias del crimen organizado y meterse hasta lo más profundo, al desdén de las autoridades y a una sociedad que siempre se dedica a juzgar, a criticar y en su conjunto a revictimizar. Pero nos queda claro que nada ni nadie fue capaz de detenerla, porque aún un año después, su imagen sigue viva y de pie, más que nunca. A más de una década de su muerte, ese documental muestra que al parecer nada ha cambiado. La impunidad sigue reinando. Las autoridades siguen siendo lentamente omisas a los gritos de miles de víctimas exigiendo justicia. Pero también vemos esos actos de valentía y coraje, de meterse lo más profundo de la oscuridad, de enfrentarse con tal decisión a las amenazas del crimen organizado, de arruinar los intereses corruptos de quienes deberían protegernos y garantizar nuestra seguridad. Vemos todos los días a miles de Maricelas plantando en fiscalías, palacios de gobierno, tribunales, marchando cada 8 en el grito de una más, mostrando al Estado toda la cuenta de cada una de las deudas que tiene con ellas, sin importar a quienes incomoden, a quien molesten. La lucha de Maricela Escobedo y la de miles de víctimas sigue de pie, como una resistencia necesaria, incendiaria y fuerte, ante la enorme deuda forense que va creciendo cada día más. También este largometraje nos enseña el lado humano de las luchas por la justicia. Vemos en primera persona el dolor, la rabia, la impotencia, pero al final también vemos cómo el amor sirve de motor para poder soportar un enfrentamiento largo con el Estado. Llegar al punto de hacer el trabajo que le corresponde a él mismo, ensuciarse las manos, convertirse en investigadora, buscadora, marchante, llevar todas las últimas consecuencias, aunque no hubiera garantías de nada, aunque tocara soportar una y otra vez la decepcionante falta de voluntad de todo un sistema indispuesto a acompañarla, y propuesto que Rubí se convirtiera en un número más, en una unidad más. Dicen que su primera muerte fue cuando asesinaron a su hija Rubí, la segunda cuando liberaron al asesino, y la tercera cuando silenciaron su voz mientras le exigía a las autoridades respuestas. Pero si algo nos queda claro, es que su lucha, que significó su vida misma, sigue permeando la memoria colectiva y ha sido parte de esa enorme marea que es imposible de parar. Ella es la respuesta al que lo rompemos todo. Siempre quemaremos hasta liberarnos del dolor, hasta el último aliento, hasta el último suspiro. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta emisión. Les recuerdo,
Nuestras redes sociales son Violeta Radio por Facebook e Instagram, CIMAC Radio por iCloud y Spotify. Asimismo, recordarles que este esfuerzo es realizado en acompañamiento de la colectiva La Forense. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Wiccan Forense Oficial y nuestro correo lawiccanforenseoficial@gmail.com para que nos manden todas sus opiniones, sugerencias y comentarios. Les acompañó Yolanda Ángeles. Hasta pronto. CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses.